tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión les voy a compartir la receta para un delicioso atolito de pepita. Vamos a cocinar. Como siempre, la receta completa estará al final del video. Ya tengo predispuesta una olla grande, alta. Siempre te recomiendo una olla alta para evitar que se tiren las preparaciones. Aquí tengo previamente cocido el maíz pozolero, del que ocupas para el pozole. Como viene precocido el que compras ya en bolsa, únicamente lo pones hasta que se cueza por 15-20 minutos. Ya que lo tenemos listo, lo vamos a llevar a la licuadora con todo y el agüita de cocción. Y vamos a moler. Como está caliente, en cuanto lo tapas, le prendes. Ya quedó, tiene que quedar súper bien molido, ya que es lo que va a espesar nuestro atolito. Olvidé, necesitamos primero un sartén. Lo encendemos, ya que vamos a tostar nuestras pepitas. Las ponemos. Una pepita sin sal la puedes encontrar en el mercado, en casas de materias primas. No vayas a usar pepita salada. Hay que moverlas frecuentemente para evitar que se quemen. Se doran un poquito, no hay problema. Solo no queremos que empiecen a ahumar y se nos quemen. Sabemos que están listas porque empiezan a inflarse, a hacerse como baloncitos. De hecho, se sienten al moverlas más livianas, ya que empiezan a inflarse. A la hora que esto sucede, es momento de retirarlas del calor. Apagamos la llama, seguimos moviendo. Ya están infladas, está un poco más frío el sartén, lo retiramos de la hornilla. Listo, y en nuestra olla ponemos el maíz. Como es maíz precocido, ya viene perfectamente limpio, no tiene ollejos, no es necesario colarlo. Encendemos la llama y aquí mismo, en el vaso de la licuadora donde moliste el maíz, vamos a poner nuestras semillas y añadiremos agua. Aquí tengo aproximadamente 1 litro. Vamos a moler. Le apagamos. Y vamos a vertir nuestra agua con las pepitas a la preparación. Ponemos a llama alta para que vuelva a tomar temperatura. No dejaremos de mover. Recordemos que es atole, pero de todos modos no debe quedar muy espeso, tanto que impida que lo puedas tomar. Si ves que es necesario agregar un poco más de agua, agrégala. Ya está bien mezclada la pepita con el maíz. Es hora de añadir el azúcar. El azúcar es al gusto. La receta lleva 1 taza. Yo comenzaré poniéndole solo la mitad y revolveré para probar. Si no está suficientemente dulce, le agrego un poquito más. A mí no me gusta en particular demasiado dulce las bebidas. Si tú eres muy azucarado, agrega un poquito de azúcar. Pero yo sí les recomiendo irse leve con el azúcar. Recordemos siempre mover, limpiando todo el fondo de la olla para evitar que se hagan grumos en los atoles. Un atole grumoso, no sé si les ha tocado comprar alguno en la calle. Se les sirvan el atole y son más grumos que atole. Y está tan espeso que está imposible de tomar por lo caliente de la bebida. Yo preparo para 4-5 tazas, ya que solo somos 2. Si tú quieres preparar más, solo basta con que dupliques
las porciones de la receta. Ya debe estar bien revuelta el azúcar. Vamos a tomar una cucharita para probarlo. Me falta azúcar, así es que agregaré la otra mitad. Este atole es muy nutritivo, muy nutritivo. En realidad, los atoles son bebidas muy nutritivas, muy saludables. Claro, no las de sobrecito, ¿verdad? Las de sobrecito suelen traer ya muchos colorantes y saborizantes artificiales que tienen cero de saludable. Es mejor prepararlos de cero en casa. En el canal hay varias recetas. El de ciruela se los recomiendo, no saben qué rico. El de tamarindo también, o un rico champurrado de chocolate. Seguiremos moviendo por espacio de 10 a 15 minutos para permitir que la pepita se integre muy bien con el maíz y el azúcar, y van a ver qué rico atolito, súper diferente a lo convencional, a lo que hemos preparado de toda la vida. Ahora sí que ya tomó calor el atole, está empezando a espumar. Apagamos la llama, seguimos moviendo mientras pierde calor la olla. No vayamos a apagar la llama y dejarlo descuidado en la hornilla caliente, porque va a seguir hirviendo y se va a formar nuevamente grumos al fondo. Listo, vamos a servirnos un atolito. Ocupamos 2 litros y poquito más de agua, porque recuerden, debe quedar espeso, mas no intomable, porque al servirse caliente, si lo haces tan espeso, tarda mucho en enfriarse. Listísimo nuestro atole. Quedó delicioso. Les recomiendo mucho esta receta. Espero que se animen a prepararla en casa y que la disfruten. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.